Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Alexis, soy el Rangel Barrios. Tengo la matrícula CTM 062849 y este es mi video para la materia perdón, este es mi video del proyecto integrador de la materia de diseño de redes. Bueno, el modelo OSI significa Open Systems Intercommunication o interconexión de sistemas abiertos. ¿Vale? Se refiere a un modelo referente para la interconexión de sistemas abiertos. Como tal, pues tenemos 7 capas como las que podemos ver en pantalla. El número 7, que es la primera, perdón, la última, pero es la que está hacia arriba, es la aplicación. Eh, Como podemos ver ahí, este modelo consta de 7 capas, todas trabajan en conjunto, todas aportan algo para la comunicación. Y por ejemplo, la número 7, que es la aplicación, son las acciones o los comandos en las aplicaciones que los ejecuta. Ejemplo, tenemos el ejemplo de ahí de una página, de un navegador que tiene abierto Google. En el caso, por ejemplo, como cuando nosotros abrimos el navegador de Chrome, Firefox, X, nosotros buscamos una página por internet, abrimos Google, escribimos una frase y le damos Enter. A eso se refiere esta capa, a la acción que da el botón Enter para buscar en la web. Eso. La número 6 es la de presentación. El número 6 es una capa que sirve como diccionario para convertir los datos de la capa de aplicación de la capa superior, siendo formato red a formato aplicación o viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Que las aplicaciones ocupan un insert o un comando de búsqueda de acuerdo a lo que están leyendo en el campo de texto, como en el caso de la página, como lo señalo aquí. En el caso del navegador, la barra de búsqueda tiene un texto. El botón lo que hace es de que toma lo que escribimos ahí y lo manda a la web. ¿Para qué? Para buscar las respuestas que se relacionen con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces la capa de presentación es lo que hace. Que intercambia la información, traduce lo que estamos escribiendo en el navegador, en este caso, hacia la web para que pueda arrojarnos, para que pueda identificarse, perdón, qué palabras escribimos, qué es lo que estamos preguntando y se nos muestre como una respuesta. ¿Okay? La siguiente página, la siguiente capa, perdón, es la de sesión. La de sesión es una capa que está presente como cuando dos computadoras o servidores tienen que conectarse entre sí. ¿Qué se refiere? La capa de sesión se refiere a como cuando nosotros queremos bajar un archivo, un documento, por ejemplo, de OneDrive. Tenemos que abrir nuestra sesión de cuenta de correo. En el caso, si nos llega compartido, por ejemplo, una liga que nos llega compartida por correo, le damos clic a la liga, nos va a una ventana emergente en el navegador, en donde nos abre una vista previa del documento o lo que vayamos a descargar. Esa acción de comunicar nuestra máquina con el servidor de Google Drive, en donde está alojado el archivo que vamos a descargar, viene siendo la capa de sesión. Tiene que ver con la llamada que hace nuestra terminal, nuestra computadora o la computadora del usuario con el servidor para poder hacer ese tipo de movimientos. Aplica muchas cosas, puede ser desde ver un video de YouTube, abrir una página web, porque la mayoría de páginas web están alojadas en servidores, etcétera, etcétera. La siguiente capa es la de transporte. La número 4 es la capa que se encarga de la coordinación de la transferencia de datos entre los sistemas y los hosts. En este caso, entre nosotros o la máquina que estamos aquí haciendo la búsqueda, o vamos a mandar información hacia un destino. Un servidor, ya sea de almacenamiento de la nube, de aplicaciones web, etcétera. Y revisa la cantidad de información que se va a enviar, en este caso las tramas, perdón, las indiza o el índice de información en cada trama y hacia dónde van. Lógicamente, pues la capa de transporte, como podemos ver, tiene que ver mucho con las tramas que se van a enviar, la información que la computadora está mandando hacia un host, dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer.
como se mandan por bloques de información, la información trae un encabezado, un cuerpo y un final, básicamente, y en el encabezado viene el indizado, en el cuerpo viene el tamaño de lo que se está mandando y hacia dónde se va a mandar, y pues el final, pues obviamente es el final de la trama, y la capa de transporte se encarga de interpretar toda esa información para saber a dónde va, cuándo se está, qué capacidad de información o cuánta se está mandando y con base a qué indizado, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos mandando? Porque la siguiente capa es la capa de red, la número 3, la que podemos ver en verde. La número 3, la capa de red es la capa, que se encarga del ruteo que permite elegir la mejor ruta dentro de la red. Aquí lo podemos enfatizar, ejemplificar, como un ejemplo. Cuando vamos a un destino, ejemplo, cuando yo aquí de mi domicilio tomo la ruta hacia mi trabajo, tengo 5 rutas diferentes por las que puedo llegar. Lógicamente, pues conforme a la hora, conforme al día de la semana, yo decido hacia qué ruta quiero tomar. A eso se refiere la capa de red. La capa de red es la que se encarga de sobre dónde va a ir la ruta, hacia dónde va a ir para que pueda llegar al servidor destino. Ejemplo, si queremos almacenar algo en Google Drive, subir una foto y resulta que el servidor está, un ejemplo, estamos aquí en Veracruz, imaginémonos que está en la Ciudad de México un servidor. Bueno, el ruteo va a decir por dónde es mejor pasar, por qué estados va a cruzar de la República para llegar a ese servidor. Lógicamente no se va a ir de aquí a Jalapa, Perote, ahí al estado y luego al DF. Puede brincarse de aquí a Córdoba, luego Orizaba, luego se brinca a Puebla y de ahí se brinca hacia la Ciudad de México. Ese es un ejemplo de lo que es una capa de red. A grandes rasgos, así es. Ok, la siguiente capa, que es el número 2, que es el enlace de datos. El enlace de datos es la capa que provee la transferencia de datos de nodo a nodo entre dos nodos conectados y maneja la corrección de errores de la capa física mediante la MAC y la LLC. Ahora sí que básicamente trata todo lo físico dentro de una red. Eh, no, perdón, ya me trabé. Esa es otra capa. En la capa de enlace de datos, lo que se hace, eh, ok, disculpa. La capa de enlace de datos corrige lo que no pasa en la física. Ahorita voy para la capa física. En la capa de enlace de datos, lo que se encarga de esta capa es las conexiones de un nodo 1 entre nodo 1 y nodo 2 dentro de la misma red o entre redes diferentes. Que la comunicación sea ininterrumpida, que en el caso de las pérdidas de tramas o de cierta información o latencia en la red, que lo que luego pasa en la capa física se corrige de este modo. Vendría siendo como que el primer filtro de decir, ¿sabes qué? Pues en esta red me estás mandando tantos megas de información, pero ¿qué crees? Tenemos una pérdida de 1 mega, de tantos kilobytes o tantos bytes de información por cada mega. Entonces lo que voy a hacer es corregirlo, paso mi protocolo MAC y protocolo LLC, y lo que pueda resolver, lo que pueda rescatar, lo que pueda autocompletar, se va completo. Lo que no, vuelve a regresar en el siguiente envío. Eso es lo que explica. Y la capa física se refiere a todo lo físico que hay dentro de una LAN. Los cables, las rosetas pegadas al muro, que son los nodos, un switch, un router, un modem, hasta la computadora, más o menos, pero puede comentarse, pero no tanto. Y bueno, a grandes rasgos, poco reducido, eso es lo que explica el módulo base. Que bueno, este es el protocolo, es el puente lógico que se crea cuando dos dispositivos se van a unir al enviar un bloque de datos. Ok, es la capa de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Ok, los protocolos de enrutamiento, sirven para asignar la entidad lógica al dispositivo dentro de la red, restringe las rutas de acceso y evita la saturación, obviamente restringiendo el tráfico dentro de la misma, y así que por dentro de la capa 2 de la red o de la red LAN,
y pues se puede asignar de manera manual o automática. Ok, para poder verificar los protocolos, o bueno, la información de red del dispositivo, tenemos varias formas. La primera, la más sencilla, oprimimos tecla Windows más R, ahí escribimos cmd en ejecutar, y una vez que se abra esta ventanita, vamos a teclear ipconfig, ok. Y vamos a tener una muestra de todos los adaptadores LAN que tenemos en la máquina. En este caso tenía un adaptador de red Ethernet que no está ocupado, pero sí tengo mi tarjeta Wi-Fi y me da todas las direcciones IP. En el caso, y el Bluetooth también. En el caso solamente de un resumen, ya si queremos una información más detallada, es el ipconfig espacio diagonal all y nos manda la IP versión 6, la IP versión 4, el DHCP versión 6. También nos manda los DNS, la máscara de su red, la IP versión 4, máscara. Está aquí dándome más información de cuándo obtuve mi IP, cuándo expira y entre más información. Esto en el caso solamente para consultar, para poder ingresar manualmente la configuración. En Windows 10 hay muchas opciones. En una de ellas nos vamos a inicio, pulsamos aquí botón de configuración, nos vamos a donde dice ¿dónde está? Red e internet, como podemos ver aquí. Lo voy a apagar para que lo puedan ver bien. Y aquí le damos en propiedades. Aquí me va a dar las propiedades de toda mi red Wi-Fi. Y aquí la configuración de la IP, como se dan cuenta, la tengo por DHCP. Y aquí mi router me lo marca por DHCP. En el caso de que si yo lo quisiera fijo, hay que cambiarlo a manual. Activamos la IP versión 4 y me pide toda esta información que podemos ver aquí. Ahora, si no podemos movernos en esta ventana o no sabemos encontrarlo, no hay problema. En mi caso general, para abreviar un par de movimientos, abrimos la ventana de ejecutar, escribimos control, nos va a llevar a la ventana de panel de control, vamos aquí a redes e internet, luego centro de redes y recursos compartidos, y cual sea la tarjeta que estemos ocupando, nos vamos de este lado o en cambiar configuración del adaptador. Y ahí, como se pueden dar cuenta, tengo yo una VPN instalada, tengo mi Bluetooth, el Ethernet y el Wi-Fi que estoy ocupando. Ejemplo, nos vamos aquí a Ethernet, nos va a esta ventana, vamos aquí a protocolo de Internet versión 4, TCP versión 4, doble clic o le damos en propiedades y nos va a mandar a esta ventana. Como está por DHCP, aparece así, pero si yo lo quisiera meter manual, tengo que poner la IP, la máscara, la puerta de enlace y al menos un DNS, porque si no los ponemos, en ocasiones se empieza a chocar. A veces no lo necesita, pero depende de la configuración del router. Y eso es todo. Y bueno, ya por último, dando respuesta a la última pregunta, las perturbaciones de transmisión en la red, la atenuación, el ruido, la diafonía y la distorsión. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Agradezco la atención prestada. Pido de antemano una sincera disculpa si el video se alargó demasiado. Intenté explicar lo más rápido posible el modelo OSI y me queda más que agradecer la atención prestada, mandar un fuerte abrazo y un hasta luego.